Buenas tardes, queridos amigos. En este día les quiero compartir una palabra que está en el libro de Lucas, capítulo 7. Les voy a estar leyendo capítulo 7, versículo 11. Para todos los que están suscritos al canal, les quiero contar que estoy en un proyecto de empezar un seminario bíblico por internet, vía Facebook, vía YouTube. El canal te puedes inscribir si querés, es totalmente gratuito, no va a tener ningún costo de nada, y los materiales también, que lo voy a ir editando en PDF, y si querés una consulta lo puedes hacer al privado también. Le quiero leer esta palabra. Dice: poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que se sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. Lo acompañaba un grupo grande de población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que le llevaban se detuvieron. Jesús dijo: joven, te digo que te levantes. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de asombro y de temor y alababan a Dios. Acá ocurre un tremendo milagro, como donde Jesús empieza a caminar, donde Jesús anda, milagros suceden. Él hace 2000 años caminó en esta tierra, caminó en las tierras de Israel. Es un dato histórico, nadie puede negar que Él lo hizo. Pero ese mismo Cristo, Él dejó su iglesia, dejó sus discípulos, y yo también estoy predicando la palabra, así como Dios llamó a muchos siervos de Dios a predicar la palabra de Dios. Y capaz estamos en un momento muy difícil, en un momento donde mucha gente está confinada en sus hogares y está triste a lo mejor. Pero esta situación que estaba viviendo esta mujer era tremenda. Ella era viuda y su único hijo estaba llevando a enterrar. Y Jesús venía de predicar en diferentes ciudades y estaba entrando a Naín, a esa ciudad. Y tenía una agenda el Señor, tenía una agenda programada. Él iba a cada pueblo y a veces enviaba discípulos para que le preparen el camino, le iban avisando que él iba a visitar, enviaba sus discípulos. Y tenía una agenda, a lo mejor iba a tener reuniones especiales en esa ciudad. Pero él, cuando vio esa situación, se detuvo el Señor Jesucristo. Por una sola persona se detuvo el Señor. Por esa mujer. Estaba llorando, estaba triste. Y muchas veces pensamos que Dios está allá arriba y que no le importa, que Dios es un Dios tirano y que nos creó y se divierte viendo cómo los seres humanos sufren, cómo lloramos nuestras miserias. Sin embargo, dice que Él tomó forma de siervo. Él dejó su gloria y descendió a la tierra en forma de un bebé que dependía de María y José. Y Él fue creciendo en la tierra de Nazaret. Tanto Él era discriminado porque decían que Él era hijo de fornicación, porque nadie creía que Él nació por el Espíritu Santo. Y esa fama se fue disolviendo, se fue por todos lados, se fue propagando eso. Por eso en el capítulo, si ustedes leen en Juan, capítulo 10, dice, los fariseos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Pero no le dicen directamente como tú eres hijo de fornicación. Él sufrió muchas cosas, por eso la palabra dice también en Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto fue el Señor. Él fue humano, pero también Dios. Y Él vio esa situación en esa viuda que estaba llorando, estaba entristeciendo. Y muchas veces vos te pensás, ¿será que a mi situación que yo estoy pasando a alguien le importa? Quiero decirte que a Jesús sí le importa. Él podía pasar de lado y seguir con su rutina. Total, esta mujer ya estaba resignada, estaba en una terrible amargura, llorando. Y iba a enterrar su único hijo. Estaba llorando, triste. Había perdido a su marido y lo único que le quedaba es su hijo. Y lo más terrible es poder tener que enterrar a un hijo, porque nunca pensamos que vamos a tener que enterrar a un hijo. Siempre pensamos que los hijos no tienen que enterrar así, porque todos algún día nos vamos a morir. Pero qué triste es ver morir a tu hijo.
Y esto es lo que estaba pasando en esta señora. Pero el Señor vio sus lágrimas. El Señor Jesucristo miró a los ojos y le dijo, no llores, y se detuvo. Y acá algo extraordinario, porque había dos grupos. Un grupo de tristeza que venía, que salía de la ciudad. Se ve que el cementerio estaba fuera de la ciudad. Y otro grupo iba entrando, que venían de una gira que con Jesús habían visto multiplicaciones de panes, milagros tremendos habían visto. Y esta multitud estaba entrando a la ciudad. Y a lo mejor muchos discípulos le han dicho a Jesús, apúrate, apúrate que tenemos que hoy tremenda reunión, tenemos tremendas cosas que hacer. Pero el Señor cambió su agenda. El Señor dijo, ¿sabes qué? Voy a detenerme. Porque el Señor Jesucristo, Él no le importaba las multitudes, porque para Él no somos un número. Yo trabajo en una empresa donde soy un número, y muchas veces a la iglesia del Señor le quieren hablar y hay libros que escriben que dice que la iglesia es una empresa. La iglesia no es una empresa, porque el Señor sabe hasta cada cabello que tú tienes. El Señor te conoce tu nombre, tu apellido. Él conoce tu levantar, tu acostarte. Él sabe todas las cosas. Él escucha las oraciones y Él responde tu oración, responde millones de oraciones, pero la tuya puede responder individualmente. Él se detuvo por una sola persona y le dijo, no llores, mujer. Y resucitó a ese niño, resucitó a ese joven que había muerto. Y no solo que lo resucitó, dice que lo devolvió a su madre. Él no le dijo, bueno, ¿sabe qué, señora? Yo le resucito a su hijo, pero ahora él me va a tener que seguir. Él va a tener que ser mi discípulo, va a tener que ser mi siervo. No. El Señor se lo devolvió a su madre. Y esto me hace acordar, yo no soy de mirar muchas películas, pero la película del soldado Ryan, si ustedes pueden mirar, Rescatando al soldado Ryan. Una madre había perdido varios hijos en la guerra y va el Estado, el ejército, y le lleva las banderas, y solo un hijo le quedaban. Entonces dijo, sáquenlo del frente para que esa mujer no pierda a todos sus hijos, porque había perdido varios hijos ya, todos, solo uno le quedaba. Entonces fueron a rescatarle, para devolverle a esa madre. Lo mismo hizo el Señor. Y hoy es una tristeza como muchos ministerios, muchas personas sin dar nombre, hacen proselitismo del Evangelio, hacen proselitismo de las cosas que están haciendo por el prójimo. Y el Señor Jesucristo nunca hizo proselitismo. La política hace proselitismo. Te doy mercadería, te doy asistencia, pero me tenés que votar, me tenés que seguir. Hace propaganda política. Y muchas iglesias parece son como partidos políticos. Veo un canal de televisión que dicen historia de vida y le ponen a una persona que cuente toda su historia de los milagros supuestamente que ocurrió. Y yo creo que quizás sí ocurrió, porque Dios obra conforme a la fe. Pero empiezan a utilizar sistema marketinero. Sin embargo, el Señor se le devolvió a esa mujer. Y eso se cumple lo que dice en una palabra que les quiero leer y voy a estar bendiciendo, voy a estar orando por ustedes, que está en el libro de Mateo. Le voy a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 15. Dice así: consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero le ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy complacido. Sobre él pondré mi espíritu. Proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie en las calles oirá su voz. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y su nombre pondrán las naciones su esperanza. Las naciones tendrán esperanza en Jesucristo. No importa donde vos estés, esta palabra puede llegar para ti, donde vos te encuentres, en la situación que vos estés. Te bendigo en el nombre de Jesucristo.